Hola, soy el doctor Rafael Lengua, médico especialista en radioterapia. Trabajo actualmente en la clínica Hope International en Guatemala, en Ciudad de Guatemala. Muchas gracias a InterOncology y a los organizadores de este cuarto Congreso Costarricense de Oncología y Radioterapia por haberme invitado a participar nuevamente. Vamos a hablar el día de hoy de braquiterapia en cáncer de próstata. Hace un año estuvimos abordando el tema de cáncer de próstata y de tratamiento radiante, pero más enfocado en las indicaciones de radioterapia, dependiendo el grupo de riesgo y el estadio. Algo se mencionó de braquiterapia de cáncer, en cáncer de próstata, pero ahorita vamos ya a abordar el tema como tal. Entonces, definiendo la braquiterapia, es una modalidad de tratamiento radiante que permite aplicar dosis altas de radiación directamente sobre la próstata, evitando irradiar innecesariamente órganos adyacentes, lo que disminuye el riesgo de complicaciones y nos aumenta la probabilidad de control tumoral y de preservar la funcionalidad eréctil y urinaria. Esta braquiterapia se realiza mediante la colocación de agujas a través del periné, guiadas con un ultrasonido, y de esta forma pues hacemos la braquiterapia. Vamos a ver que tenemos con este método, con esta técnica de radiación, la mejor forma de llevar un tratamiento radiante a la próstata. O sea, la mejor conformación, la mejor precisión es ir y entregar la dosis directamente en la próstata. Si vemos con las otras o nuevas tecnologías que hay actualmente en el mercado, tenemos que para llegar a la próstata, pues siempre hay que atravesar piel, diferentes órganos, y por muy conformada, modulada que vaya y muchas entradas o puertas de entradas tenga, siempre estos órganos pues están recibiendo algo de dosis. Con la braquiterapia prostática, la fuente de radiación o las fuentes de radiación van directamente a la próstata y la radiación nace ahí en la próstata, desde la próstata hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y vemos que a pocos milímetros o centímetros de lo que queremos tratar, pues ya la radiación pues va desapareciendo. Entonces, esto es lo que hace interesante a la braquiterapia de próstata, esto es lo que la hace altamente efectiva y lo que nos permite disminuir los efectos secundarios del tratamiento radiante en este caso. Hay dos tipos de braquiterapia en cáncer de próstata. Tenemos braquiterapia de baja tasa de dosis y braquiterapia de alta tasa de dosis. La braquiterapia de baja tasa de dosis es la más conocida, es la que más estudios tienen publicado, pues se lleva haciendo hace décadas. Esta consiste en introducir, como se dijo al principio, vía transperineal, semillas radioactivas que van cargadas en una aguja o en varias agujas, que previamente pues se hizo una preplanificación y entonces ya sabemos cuántas semillas se van a cargar en esa aguja y cuántos espaciadores hay entre semilla y semilla. Siempre guiado con un ultrasonido que nos muestre una imagen axial y una imagen longitudinal para poder ir apreciando dónde va entrando la aguja, y luego de que ya estamos seguros de que estamos en el lugar correcto, pues se sueltan las semillas y así pues se va introduciendo a medida pues, que va pasando el procedimiento, para al final ver en una placa, así se vería la distribución o esta lluvia de semillas radioactivas, que es pues la que utilizamos para hacer braquiterapia de baja tasa. Desventajas y ventajas. Pues desventajas básicamente es una técnica que es operador dependiente. Pues una vez usted suelta las semillas ya no hay forma de arreglar esa dosimetría, porque pues son implantes permanentes. Entonces, si quedó muy cerca de la uretra o pegada a la uretra, ya esa toxicidad pues no hay forma de revertirla. La braquiterapia de alta tasa también es el mismo sistema, digamos. Utilizamos también la grilla, utilizamos agujas, utilizamos el ultrasonido endorrectal, pero
no estamos soltando semillas adentro de la próstata, sino que estas agujas nos van a servir es como un conductor. O sea, estamos literalmente, como vemos acá, atravesando la próstata con las agujas, pero tenemos la gran ventaja que una vez se colocaron las agujas y quedó todo bien mirándolo en el ultrasonido, podemos ir a la tomografía y entonces en la tomografía verificar si estas agujas están como realmente queríamos o si hay necesidad de modificar alguna aguja. Entonces, como el paciente está bajo anestesia y si nosotros, por ejemplo, vemos que esta aguja de acá está muy cerca de la uretra y que sí la vamos a utilizar, entonces queremos retirarla o colocarla más alejado, pues se puede hacer. Se puede ir modificando el implante y no solamente el implante de las agujas, sino que ya después en la parte dosimétrica, pues vamos nosotros, dependiendo la carga que se le ponga a cada aguja, a cada posición de la fuente, digamos, ya vamos nosotros modulando la dosis, la vamos conformando más bien, vamos extendiéndonos a algún sitio que veamos que es de alto riesgo y vamos disminuyendo la dosis, pues para llegar a esas restricciones que nos exigen y que nos permiten tener menos toxicidad. Entonces, esa es una gran ventaja de la braquiterapia de alta tasa de dosis frente a la braquiterapia de baja tasa de dosis. Luego de que está el plan hecho, que cumplimos con todas las restricciones y que pues se aprueba, entonces no es más que colocar un cable de transferencia desde el equipo, desde el robot, hasta cada una de las agujas que previamente están enumeradas para poderse planificar. Entonces, pues los cables de transferencia también están enumerados y se va colocando un cable de transferencia en cada aguja. Este es un procedimiento o una entrega de tratamiento que dura cuestión de minutos, dependiendo de la actividad de la fuente. Entonces, como les comentaba, la dosimetría post-implante es mucho mejor, es más consistente en los implantes con HDR. Por eso, pues nosotros acá estamos haciendo mucha más braquiterapia de alta tasa de dosis, pues nos ha traído algo de inconvenientes el importar las semillas radioactivas. Hay veces que la aduana no las deja pasar o las demora, entonces esas semillas vienen con cierta actividad que a medida que van pasando las horas y los días va decayendo y ya la efectividad no sería la misma. Siempre se pide un porcentaje de semilla superior al calculado previamente en el ultrasonido y siempre se pide con una actividad mayor, pero se ha tenido ese inconveniente y ahora con la pandemia que pues ya dejamos de hacer directamente hace unos años braquiterapia de baja tasa y nos estamos abocando más a la alta tasa por todas estas ventajas que vemos aquí, por la dosimetría, porque si tenemos una invasión extracapsular y queremos aumentar la dosis en ese punto, pues se hace. Es un implante que no es permanente, que podemos ir modificando las agujas. Tenemos fuente radioactiva disponible siempre, porque pues nuestra fuente de iridio se cambia cada 3 meses. Es una fuente reutilizable, lo cual hace pues, que disminuya los costos para el paciente. Es una entrega de dosis rápida, no hay problema con la repoblación celular y los síntomas resuelven súper rápidos comparados con la braqui de baja tasa. Entonces, esa es la ventaja de, digamos, actualmente braquiterapia de alta tasa comparada con la de baja tasa. Además que tenemos la facilidad de fusionar la resonancia magnética prostática, la multiparamétrica, con el planificador de braquiterapia, con nuestra tomografía que se toma en el momento y podemos tener una mayor precisión en el sentido de poder ubicar exactamente la próstata y lo que queremos ahí tratar. Entonces, si un centro de radioterapia tiene braquiterapia de alta tasa, tiene todo este sistema para la braquiterapia de próstata, como es el ultrasonido y como es el sistema este de la guía del ultrasonido y las plantillas, tiene tomógrafo propio y tiene un buen sistema de planificación, pues
es lo ideal. ¿Qué pasaba antes? Pues que no había tanta evidencia, pero a medida que van pasando los años va surgiendo la evidencia y es así como hoy en día las indicaciones de braquiterapia en cáncer de próstata están no solo como monoterapia, es decir, como tratar pacientes de bajo riesgo, sino que actualmente incluso se está haciendo mucho más combinada con la radioterapia externa para escalar dosis y aumentar la sobrevida libre de recurrencia bioquímica en los pacientes, sobre todo de alto riesgo, de muy alto riesgo y de intermedio riesgo no favorable o desfavorable, como nos lo clasifican actualmente. Otro uso de la braquiterapia es como rescate después de la radioterapia externa. Ahorita mismo tenemos en plan de hacer un pacientito que fue tratado hace 6 años, alto riesgo, se trató con bloqueo, estuvo bien 5 años, 6 años y comenzó a subir. Se identificó la lesión en la próstata en una resonancia multiparamétrica, se estadificó, se biopsia la lesión, se documenta que ahí está la recaída y entonces pues ese paciente se puede ir a rescatar con braquiterapia. Como les decía, la braquiterapia sola cada vez pues estaba usándose menos. Primero porque, bueno, es paciente que puede ser tratado con cirugía y difícilmente un paciente que capta a un urólogo y que es candidato para cirugía no los va a mandar a braquiterapia. Algunos pacientes de bajo riesgo que no se operan es porque ya tienen algunos contraindicada la cirugía por comorbilidad, que también podría también contraindicar la braquiterapia, y el uso actual de las nuevas tecnologías y de hacer SBRT y radiocirugía en próstata, pues también eso ha hecho que el número de pacientes tratados con braquiterapia como monoterapia pues vaya disminuyendo. No es así en los pacientes de alto riesgo, donde pues vemos que la combinación de la braquiterapia con la radioterapia externa pues se ha ido incrementando. Acá tenemos este estudio donde en Canadá pues ya se ha incrementado hasta el 2020 un 24% el uso de braquiterapia como bus, como refuerzo a la radioterapia externa. O la combinación más bien, porque cada quien tiene su objetivo. Por ahí la braquiterapia va más a escalar a dosis sobre la próstata, la radio externa va a cubrir ganglios, vesículas seminales, etc. Y pues la evidencia que está respaldando este uso de braquiterapia combinada con radioterapia externa, este es el estudio, el ASCENT-RT, que fue publicado en el 2017, luego se hizo una nueva publicación en el 2020, y aquí lo que nos mostró fue el gran beneficio que tienen los pacientes de alto riesgo y de intermedio riesgo al agregarle braquiterapia, al escalar la dosis con braquiterapia. Entonces este es un estudio que es multicéntrico, randomizado, 398 pacientes y los randomizaron, ¿verdad? Siempre con bloqueo hormonal, se les hizo 46 grays de radioterapia externa y a un grupo de pacientes se les escaló la dosis con radioterapia externa a 78 grays y a otro grupo de pacientes se les escaló la dosis con braquiterapia. Esta braquiterapia de este estudio fue braquiterapia de baja tasa, se les escaló la dosis con 115 grays de braquiterapia. Entonces, pues ahí el punto era la sobrevida libre de enfermedad, y acá en esta nos damos cuenta que después de los 3 años de seguimiento comienzan a separarse las curvas y sigue estable, ¿verdad?, el PSA en los pacientes que tuvieron la escalada de dosis con braquiterapia y comienza a disminuir lo que es la sobrevida libre de recurrencia bioquímica en los pacientes que solo hicieron radioterapia externa, es decir, que escalaron la dosis con radioterapia externa. Para al final, pues, darnos a 7 años esta gran diferencia, ¿verdad? Y es lo que avala el uso de
la terapia combinada de radio con externa, de escalar dosis en la próstata con este tipo de tratamiento. Cabe notar, pues, y hay que señalar también que sí hubo más toxicidad urinaria, un 8% versus 2% en el lado de braquiterapia, pero bueno, estábamos hablando del 2003 que se hicieron esos implantes. Actualmente, pues, tenemos mucho más, bueno, aprendimos del estudio y tenemos mucho más cómo proteger y cómo alejar la dosis de la uretra. La dosis, pues esta es guía recién revisada de la NCCN, que es lo que nosotros pues también hacemos acá. Si hacemos solo solo braquiterapia para pacientes de bajo riesgo, se hacen 2 sesiones el mismo día, pasadas 6 horas una de la otra, para no tener que volver a colocar los implantes, las agujas, de 9.5 grays. Y si vamos a utilizar braquiterapia como boost, utilizamos braquiterapia de alta tasa de dosis y se hace una fracción de 15 grays. ¿Cuándo se hace esa fracción de 15 grays? ¿Previo al tratamiento de radioterapia externa o después del tratamiento de la radioterapia externa? Pues pueden utilizarse las dos, puede ser antes, puede ser después, y siempre alguna de las preguntas que nos hacen es, si la hacemos después, ¿cuánto tiempo tenemos para hacerla? Es decir, es como en el cáncer de cervix, que tenemos 8 semanas, 56 días máximos para concluir todo el tratamiento, o podemos demorarnos algunas semanas o días más. Pues tampoco hay respuesta, o sea, estudios que nos digan cuál es el tiempo ideal, pero preferiblemente dejamos pasar una semana después de haber terminado la radio externa para hacer la braqui. O se hace la braquiterapia y ahí se empieza ya la planificación de la radioterapia externa. La ventaja por ahí de hacer la braquiterapia al inicio es que se pueden dejar marcadores fiduciales para los centros que no tienen Convincity y pues colegas que prefieren siempre hacer radioterapia con marcadores fiduciales. Entonces, en el mismo momento del procedimiento de la braqui, se pueden dejar esos marcadores fiduciales. Incluso si tenemos alguna lesión que no sea periférica, sino que era de muy difícil acceso con la biopsia transrectal, también podríamos ir directo a la lesión, tomar biopsia y volver a mirar ese Gleason para ver cómo está en la lesión, pues que se vea en la resonancia. Esa es como que alguna de las ventajas de hacerla previo a la radioterapia externa. Y hacerla después, también puede ser algún paciente que tiene algo de hiperplasia, que está un poco grande, que está bloqueado, y en el momento pues que se hace la radioterapia externa, da tiempo al bloqueo para que vaya disminuyendo algo el volumen prostático. Entonces eso sí ya queda como a criterio de cada centro y de cada médico. Lo importante es no sobrepasar la dosis en los órganos de riesgo. Está estipulado, esta es la de estro, las restricciones. Los americanos son un poquito más exigentes, pero si cumplimos con estas restricciones, pues al paciente le va bien. Contraindicaciones, pues hay relativas, hay absolutas, pero si el paciente tiene la uretra infiltrada, si vemos que también está infiltrada la unión con la vejiga, pues ese paciente es mejor dejarlo quieto y no aumentarle o darle una gran dosis con braquiterapia en ese lugar, pues va a tener muchos síntomas. Si el paciente tiene reciente una RTU, o si tiene una recesión transuretral no reciente, pero así muy gruesa, muy de esas que hacían antes, pues tampoco. Preferiría pues de pasarlo a otra técnica o a cirugía. Si tiene algún tipo de comorbilidad que no se pueda colocar anestesia o que tenga mucho riesgo de sangrado, pues ese paciente también es mejor dejarlo quieto. Y hay algunas condiciones anatómicas en las cuales el paciente por ahí tiene algún reemplazo de cadera o alguna fractura que le impide colocarse en posición de litotomía. Esa también es una contraindicación, o algunos pacientes que el arco púbico impide el paso de la aguja hacia la próstata, pues tampoco se podría hacer braquiterapia en estos pacientes. Algunas relativas como gran volumen prostático, que tengan pues un gran adenoma, también puede ser, y pues
pacientes que tienen fístula rectal o ausencia de recto por lo que sea, que no podamos utilizar el ultrasonido transrectal. Entonces, pues, como conclusión de esta charla y por los 15, máximo 20 minutos que nos dieron para desarrollarla, podemos decir que la braquiterapia hoy en día es crucial en el poder escalar dosis en aquellos pacientes de alto riesgo, porque pues vamos a aumentar la sobrevida libre de recurrencia bioquímica. Y si nosotros aumentamos la sobrevida libre de recurrencia a los pacientes, pues vamos a hacer un gran impacto en su vida y en la sobrevida al final. Entonces, es muy importante tenerla en cuenta, que es un tratamiento, la verdad, que es altamente efectivo, que tiene poca toxicidad si cumplimos los parámetros y las restricciones de las dosis como debe ser, que hay suficiente evidencia para utilizar no solo la de baja tasa, sino también pues la de alta tasa, que podemos entregar la dosis con más precisión. Como les digo, no hay una forma de llevar radiación a la próstata más precisa que con una braquiterapia. Y si ya vamos al tema de costos, pues es altamente costo efectivo, pues está del lado de la braquiterapia. Eso es todo lo que traigo el día de hoy. Este es pues parte del grupo que nos apoya para hacer la braquiterapia, porque siempre es trabajo en equipo y siempre la verdad que tenemos que ya tener todo bien planificado para que salga en un día, poder hacer 2 sesiones cuando hacemos monoterapia y que ya a las 8 de la noche pues ya estemos todos en casa. Bueno, muchas gracias y fue un gusto estar de nuevo participando en este congreso.